que va a presentar acerca de una experiencia de investigación que tiene que ver con la restauración pasiva, pensando en la especie de Nigre como posible facilitador de la restauración pasiva. Sí, antes voy a hacer, esta charla yo le puse 2 títulos porque primero voy a hacer un recorrido por algunos antecedentes que se empezaron a trabajar dentro del grupo y cómo derivó en la indagación, en la investigación sobre el Nigre en cuanto a qué pasa en los sitios impactados de bosques de Nigre. A principios del 2000, como decía Cris, dentro de esas investigaciones que fueron surgiendo sobre los impactos del castor en los ambientes forestales fueguinos, se enfocaron principalmente en bosques de lenga y de guindo, acerca de cuáles eran los cambios que se producían en el ambiente, cómo respondía la regeneración, qué pasaba con la biodiversidad de esos ambientes, cómo se llevaba o cómo se podía lograr la conservación de esa biodiversidad y si se recuperaban estos ambientes. Así, uno de los primeros resultados sobre el impacto del castor sobre la vegetación en sitios abandonados demostró que la composición de las comunidades vegetales en el sotobosque de un bosque ripario sin disturbios era totalmente distinta a una castorera abandonada de 1 año aproximadamente, y de esas comunidades a su vez era distinta a la composición vegetal en castoreras abandonadas entre 5 y 20 años. Por lo tanto, a medida que pasaba el tiempo, todavía las comunidades vegetales iban cambiando sin llegar al estado original de esos bosques. Esos cambios en la vegetación se daban principalmente a la conformación de los grupos funcionales de plantas en el sotobosque, donde en un bosque sin impacto predominaban, se da principalmente un sotobosque disperso, con mucha cobertura de suelo desnudo y mucha materia orgánica y algunas hierbas, lo cual se transforma en lo que conocemos como meadow o pradera de castor. Es un ambiente predominado por especies de pastos y hierbas. Y también otra de las características es el gran incremento de cobertura de especies exóticas en estos ambientes, cosa que apenas aparece algunas pocas especies en un bosque sin impacto. Por otro lado, también estudios en Chile, más o menos por la misma época, estaban evidenciando lo mismo, que las comunidades vegetales en un bosque intacto eran totalmente distintas de las del nido o la pradera de castor, y que a su vez estas comunidades no se recuperaban después de 20 años de abandono, y este trabajo lo que plantea es que esta comunidad nunca va a volver a hacer va a volver a tener la composición, o al menos como una composición similar a las del bosque intacto. Esto un poco es en relación a lo que decía Cris sobre la resiliencia de estos ambientes. También hay algunos antecedentes sobre la regeneración de estas especies arbóreas en los lugares impactados por castor demostraban que se reducía fuertemente la regeneración tanto de guindo y lenga en los sitios impactados en bosques puros y mixtos de lenga y guindo. Por lo tanto, estas especies no regeneraban en el nido, sí se presenta alguna regeneración en la zona de cortes, pero en lo que es el nido o la zona de inundación propiamente, estas especies no se recuperaban. Y pasaba algo contrario con el Nigre, con Nothofagus antártica, en donde en bosques donde originalmente no estaba presente la especie, de repente en esta situación después del impacto aparecían algunos renovales, aunque en baja densidad. Por lo tanto, estas comunidades de lenga y guindo se considerarían no resilientes al impacto del castor, ya que la comunidad que se forma tiende a ser muy distinta, totalmente distinta de un bosque original, con alta probabilidad de no volver a recuperarse, mientras que una comunidad más resiliente tendería con el tiempo a recuperar características similares. Esto nos llevó a pensar, bien, esto es lo que sabemos en cuanto a los bosques de lenga y bosques de guindo, pero ¿qué pasaba en los bosques de Nigre? ¿Y qué pasaba con esta cuestión, con esta respuesta que se empezaba a notar, una respuesta distinta de la especie en bosques donde naturalmente no estaba?
tenía otra respuesta de regeneración. Entonces nos preguntábamos cómo regeneraba, cuánto regeneraba en estos sitios, cuáles eran las estrategias de regeneración del Ñire y si sobrevivía. Hicimos un estudio en sitios de bosques puros, bosques riparios puros de Ñire, en diferentes estancias. Sabíamos que el Ñire es una de las especies más plásticas dentro del bosque de los Notofagus. Habita ambientes muy extremos y muy diferentes, bajo condiciones de alta humedad o condiciones de mucha sequía o con mucha exposición, que también tiene distintas estrategias de regeneración, tanto por semilla como por rebrote. De las 3 especies de Notofagus que tenemos en Tierra del Fuego, la más evidente, el rebrote más evidente se demuestra en el Ñire. En las otras especies es incipiente, dependiendo de las condiciones donde se distribuyan, pero es muy baja la proporción. Y a su vez esa capacidad de rebrote ha permitido que la especie se recupere después de grandes incendios o que resista fuertes presiones de vigoría. También sabemos, a partir de estudios realizados aquí en Tierra del Fuego, que existe una producción anual muy variable de semillas. Hay algunos años donde hay una producción casi nula de semillas, pero tenemos otros años con 35 millones de semillas por hectárea, es muchísimo. De esas semillas sabemos que también no todas son viables, que hay un gran porcentaje que están vacías. Es decir, empezamos a tener idea de todo lo que son aspectos reproductivos de la especie que hasta el momento estaban conocidos, estaban descritos para Santa Cruz, pero no tanto para Tierra del Fuego. También vimos que existen pulsos de instalación de plántulas, no todos los años se dan instalaciones de plántulas, pero registramos años con instalaciones de 35.000 plántulas por hectárea, lo cual para Santa Cruz era impensable porque decían que la única chance de reproducirse para el Ñire era el rebrote. Acá las condiciones climáticas principalmente son distintas, entonces con otro régimen de precipitación que probablemente le esté dando esta capacidad a la especie. Y también pudimos observar una respuesta favorable en cuanto al crecimiento de plantas y a la supervivencia, una buena respuesta a la apertura del dosel. Sí es importante y es necesario, sigue siendo necesario la protección de las plantas frente a la herbivoría para mejorar el crecimiento y esa supervivencia. Por otro lado, los bosques de Ñire naturalmente tienen otro tipo de sotobosque a comparación de Lenga, donde ya hay naturalmente una gran cobertura, mayor cobertura de hierbas y de pastos que no ocurre en Lenga. Y por otro lado, esto se denota más también en los ambientes riparios, como estos arroyos, que estas fotos son cerca del lago Chepelmund, en unos sectores de bosque que todavía no están impactados por castor. Bueno, por lo menos ese año, en 2011, cuando yo saqué esta foto. Pero bueno, esto también era otra diferencia en cuanto a los bosques de Lenga y otra distinta condición para la instalación de plantas. Esto se evidencia, por ejemplo, en un bosque no ripario hay un 33% naturalmente de pastos, lo cual en la zona de cortes, después del impacto del castor en castoreras abandonadas, se transforma en un 50 o más de 50%, mientras que en el bosque ripario pudimos ver que había una mayor cobertura de pastos naturalmente, y luego del impacto en la zona de inundación ese porcentaje se mantiene, excepto en el frente, que baja la cobertura de pastos pero aumenta mucho la zona de suelo desnudo, que es la parte de inundación y retención de sedimentos. Esto también con otros estudios en bosques de Lenga vimos que, a diferencia del bosque de Ñire, el gran incremento de cobertura de hierbas y pastos, de pastos principalmente, es lo que estaría impidiendo la adecuada regeneración y supervivencia de las plantas en los sitios impactados. En cuanto a la regeneración de Ñire en los sitios abandonados después de impactados por castor, pudimos ver que la zona de corte es donde hay una mayor densidad de plantas allí, a comparación de un bosque primario sin impacto. Y en lo que sería la zona inundada, sigue siendo un problema el dique y el frente. Hay algunas plantitas que se están instalando de semilla principalmente,
Y en la cola de la que sería el área inundada era el área de mayor regeneración. Cuando fuimos a ver el origen de esas plantas, vimos que había una gran proporción, sobre todo en la zona de corte, que es esta de acá abajo, y las zonas inundadas, una gran proporción de plantas agámitas, es decir, de rebrotes. Esas plantas agámicas tuvieron también una mayor tasa de crecimiento, tanto en plantas con daños por ramoneo como plantas sin daños por ramoneo. Otra de las estrategias que observamos también en los sitios impactados por nigre es el rebrote de tocones cortados por castor. Hay un poquito más de un 30% de aquellos tocones que corta el castor que están rebrotando. El detalle es que esos rebrotes se están dando principalmente en arbolitos chicos, jóvenes, ¿no? De menos de 10 centímetros de diámetro a nivel de tocón, a nivel de corte. Y pudimos registrar entre 4 y 12 ramas de brote. Eso es otra estrategia que tampoco se observa en lenga y en guindo. Esta es la condición que generalmente uno puede observar en castoreras abandonadas por el castor en bosques de nigre. Esos son los toconcitos rebrotados, pero generalmente son árboles muy jóvenes que están rebrotando. Por lo tanto, estos antecedentes más conocimiento previo que se tiene de la especie nos hace pensar que la nigre es una especie pionera, está adaptado y es capaz de colonizar ambientes abiertos. Esta foto es un pastizal natural, no es una castorera. Y por lo tanto, esta instalación, esta colonización de nuevos terrenos que no son forestales podrían generar condiciones apropiadas para el establecimiento posterior de otras especies de Nothofagus como la lenga. Esta condición también es muy frecuente de observar, sobre todo en la zona de Cotono, donde entre el ambiente de pastizal y el bosque de lenga hay un borde de nigre. Eso no solo significa que el nigre es capaz de vivir en esa condición un poco más extrema por radiación y exposición, sino también que generaría condiciones de suelo, de nutrientes, de regulación hídrica para permitir a otras especies como la lenga en el tiempo de avanzar hacia la sucesión. Entonces, esos resultados darían la pauta de que la restauración pasiva es posible a través del nigre. A mí me gusta pensar que así como el castor es ingeniero del ecosistema, podríamos tener un restaurador local, que sería el nigre, capaz de preparar y condicionar las condiciones del medio ambiente para otras especies forestales. La pregunta que cabe hacerse después de estas conclusiones es en cuánto tiempo se da esta restauración pasiva, a qué tipo de ecosistema se llega. No es lo mismo la instalación de nigre en bosque de lenga, donde el objetivo es volver a tener un bosque de lenga, y también pensar en que mientras el castor avanza y coloniza nuevos ambientes y reduce la cobertura forestal, también se están creando nuevos ecosistemas en lo que son nuestros bosques fueguinos. Gracias.